Bienvenido, bienvenida a este video en donde te voy a enseñar a utilizar MySQL Workbench. Este no es un curso de SQL, para eso te dejo un link en las tarjetas de YouTube o en la descripción en donde te enseño o hago una introducción muy básica a SQL en 10 minutos, podés mirarlo si no sabes nada pero nada de SQL, y tampoco te voy a enseñar en este video a instalar MySQL porque ya lo hice en otro video que también te dejo aquí abajo en la descripción. Lo que vamos a hacer es ir directamente a trabajar en el Workbench asumiendo que ya lo tienes instalado. Todas las potenciales conexiones van a estar aquí, van a aparecer aquí debajo de MySQL Connections. En este caso tengo una localhost. Voy a hacerle clic a esta instancia, me voy a conectar con el usuario root. También tengo otro usuario, pero en este caso me voy a conectar con el root. Aquí sobre la izquierda están los schemas, que es otra forma de nombrar bases de datos. MySQL las nombra directamente como schemas. Si por ejemplo aquí expando esta que viene por defecto, y si expando tablas, aquí ven que ya tenemos algo un poco más conocido, ¿sí? Una base de datos, una serie de tablas, y aquí están las tablas de las cuales podemos ver las columnas, índices, claves foráneas, etc. ¿Sí? Nada nuevo, se ve exactamente igual a otros clientes, por ejemplo SQL Management Studio o por ejemplo Postgres, ¿sí? En realidad son todos bastante parecidos. Para crear una base de datos vamos a ir aquí arriba y vamos a recorrer las opciones que tenemos. Aquí tenemos una opción que es para crear consultas, que es justamente esta pestaña que tengo aquí. Si hago clic aquí me va a abrir entonces otra pestaña, otro lugar en donde puedo escribir consultas. También me va a dejar abrir un script que tenga en un archivo, pero el que nos interesa ahora es este, que dice Create a New Schema, ¿sí? Va a crear básicamente una nueva base de datos. Esta es la pantalla que vemos primero. Voy a crear simplemente con el nombre test porque ahora la voy a borrar. Esto es lo único que nos pide, si el collation es algo que lo vamos a dejar por defecto, no importa, está fuera del alcance de este video. Así que lo único que nos interesa es agregar un nombre. Vamos a apretar apply. Una vez que los cambios ya han sido aplicados, nos dice que el servidor está configurado para tener todas las tablas en lowercase, es decir, en minúscula. Y nos está advirtiendo que el objeto será creado con el nombre test en minúscula. Esto es algo que obviamente se puede cambiar, que está la configuración, pero es una forma de, es un poco un estándar, ¿sí? Aquí tenemos entonces Create Schema, le vamos a dar Apply y listo. Acá aparece entonces nuestra nueva base de datos. Para borrar una base de datos en el Workbench, simplemente tenemos que hacer botón derecho en la base de datos y tenemos que poner Drop Schema. Tan simple como eso. Si le ponemos Drop Now, la va a borrar. Listo. Y acá nos está, digamos, tiene una ventana en donde nos muestra todas las acciones que vamos ejecutando contra nuestra base de datos. Vamos ahora a crear una base de datos, esta no la vamos a eliminar, y le voy a poner Music Catalog. Era parte de un curso de Blazor que hice hace poco. Aplicar los cambios, Apply. Fíjense que tenemos siempre una ventana en donde vamos a poder tener una especie de preview de justamente lo que va a pasar. Esta es la sentencia SQL que va a ser ejecutada en el servidor. Le damos a play y acá nos informa que el statement, ¿sí? la consulta SQL ya fue ejecutada. Le damos finish y aquí tenemos arriba de todo nuestro nuevo esquema. Bien, perfecto. Obviamente una base de datos no es nada si no le ponemos algunas tablas. Así que vamos a crear la primera tabla. Simplemente haciendo botón derecho, fíjense, ahí tenemos las opciones. Podemos crear una tabla como en el cual MySQL nos deja crear templates, es decir, cuando a veces tenemos una tabla muy parecida a la tabla que tenemos que crear, o hay ciertas columnas que siempre tienen el mismo formato, columnas de auditoría que suelen llamarse, ¿sí? El tiempo de inserción del registro, el usuario que lo insertó, etc. A veces nos sirve tener templates para que no tengamos que hacer todo desde cero y crear la tabla columna por columna como vamos a hacer ahora. Una opción interesante para tener en cuenta. Por ahora vamos a ir a Create Table y acá voy a crear una tabla que se va a llamar Álbum. Como ven, la interfaz es más o menos siempre la misma, ¿sí? Vamos a tener aquí, es algo bastante básico, bastante por default, en donde tenemos que ir completando las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una grilla en la cual vamos a ir agregando las columnas. Un poco, ¿sí? Levemente diferente a cómo sería en SQL o en el
SQL Management Studio o como sería en Postgres. Sí, MySQL tiene lo suyo. En este caso agregamos aquí el nombre de la tabla, que van a ver que también se va a poner en minúsculas. Lo voy a dejar que lo haga automáticamente. Y aquí tenemos una grilla en donde podemos ir agregando nuestras columnas. Y de hecho acá cuando le hice doble clic ya me sugiere el nombre para mi columna. ID Album. Le voy a poner ID simplemente, pero bien podría ser ID Album. Le voy a dejar el tipo de datos en int, pero aquí tenemos, fíjense, una gran variedad de tipos de datos. Nada nuevo, ¿sí? De nuevo tenemos int, tenemos varchar para strings, tenemos decimal para cuando tenemos números con decimales, obviamente, fechas y tipos de datos más complejos. Blob, esto lo hemos visto en el canal, lo hemos visto con MongoDB, no hace falta que lo entiendan ahora. Tenemos también binarios, ¿sí? Verdaderos o falsos. Bueno, y hay una gran variedad de tipos de datos. No los vamos a cubrir ahora, pero sepan que ahí están. Y además de elegir el tipo de datos, podemos elegir determinadas cosas simplemente haciendo un tick al checkbox. Por ejemplo, esto es primary key, lo cual es cierto, esta va a ser mi clave primaria. Además, este NN significa not null. Obviamente no quiero que esta columna sea nula. Después tenemos aquí Unique Index, también muy importante, cuando son por ejemplo columnas que sabemos que van a ser buscadas, ¿sí? En muchas ocasiones para optimizar nuestras consultas creamos índices, una práctica muy común, y esto nos permite directamente casi que agregar un índice único en el momento en el que estamos creando la tabla. También tenemos si es una columna binaria o no, si tiene un tipo de datos sin firma, bueno, y opciones un poco más avanzadas que no vamos a cubrir ahora. Excepto esta, autoincremental, que obviamente la queremos tildada, ¿sí? Autoincremental significa que el número del ID va a ir incrementando de uno en uno conforme los registros son insertados. Es decir, no tenemos que pasar el ID, en este caso, por parámetros. Y así tenemos nuestra primera columna. Tenemos aquí, fíjense, una suerte de resumen de lo que estamos haciendo arriba. Si quisiéramos ahora agregar otra columna, simplemente tenemos que hacer clic en la fila de abajo y ahí aparecerá una columna nueva. Por ejemplo, aquí vamos a poner title. Espero que se vea, porque la fuente está bastante pequeña, no la puedo agrandar. Pero bueno, espero que se vea. Title va a ser un varchar, así va a ser un tipo string. Le voy a agregar un poquito más, le voy a dar un poquito más de espacio. No va a ser una clave primaria, pero sí que no quiero que sea nula. Es lo único que voy a elegir aquí en este caso. Y así de fácil es agregar columnas. Voy a poner también, por ejemplo, release date, la fecha en la cual el álbum salió a la calle. Aquí tenemos daytime, ese es el tipo de datos que vamos a elegir. De nuevo, no quiero que sea nulo. Voy a agregar también descripción, que va a ser un varchar al cual le voy a dar bastante más tamaño, pero sí, fíjense qué fácil. Yo aprieto tab, por ejemplo, en este caso ni siquiera hice clic, apreté tab y ya me lleva a la línea que sigue. Voy a agregar autor y ya, ¿sí? En varchar voy a hacer que sea de 150 y listo, bien. Y no quiero más, ¿sí? Esta es la última. Si quisiéramos borrar alguna de estas columnas, simplemente haciendo clic, seleccionando la columna y botón derecho, delete selected, la va a borrar y listo. Lo que sigue al último es apretar apply. Una vez que le damos clic apply, la nueva tabla con todas sus columnas ya va a estar creada. De nuevo me avisa que el objeto será creado en minúscula, por más que yo le había puesto el nombre en mayúsculas. Y aquí tengo el comando que es el que se va a ejecutar. Esta es la sentencia SQL que va a ser ejecutada. Vamos a play y listo. Mi nueva tabla ya está aquí. Vamos a crear una más. Song. Esta también va a tener un ID, también va a ser clave primaria, not null, también va a ser autoincremental. Y además voy a poner, por ejemplo, un nombre para mi canción. Vamos a dejar así en varchar. Voy a tener una extensión, varchar de 3. Nada de esto en realidad es importante. Es solo a los fines pedagógicos que estoy creando un poco más de columnas. No vamos a hacer realmente nada con esta base de datos. Y por último voy a agregar album ID. Muy importante porque aquí vamos a agregar nuestra clave foránea. Bien, hasta aquí entonces la tabla. Voy a borrar la última. Entonces, algo importante, ¿cómo hacemos para crear una clave foránea? Aquí fíjense que tenemos una serie de opciones también, pestañas. Una de ellas es Foreign Keys. Foreign Key, le voy a poner Song Album. Y aquí me va a preguntar cuál es la tabla que voy a referenciar. Tabla es Album. Y voy a poder elegir cuáles son las columnas que
tienen la relación, en este caso álbum ID, va a ser referenciada por ID de álbum. Así de fácil. Y también tenemos ciertas opciones como por ejemplo qué pasaría o qué pasa cuando determinada acción sucede en la tabla padre, por ejemplo. Si queremos tener una reacción en cascada, es decir, si el padre es eliminado, también se eliminan las canciones en este caso. O sea, si álbum se elimina, también las canciones. O también podemos hacer un set null, es decir, dejar la canción sin álbums, o podemos simplemente no hacer nada. Lo interesante es que MySQL nos deja hacer esto directamente aquí. Le voy a dar a play y fíjense todo lo que pasa, ¿sí? Tenemos la creación de la tabla con su clave primaria, un índice y además su clave foránea. Apply. Finish. Perfecto. Así de fácil fue entonces agregar tablas en MySQL. Ahora vamos a ver cómo agregar valores y actualizar valores en estas tablas. Para empezar a trabajar con los datos, vamos a crear una nueva ventana de consultas, que es la que habíamos visto al principio, esta que está aquí, la primera de la izquierda, que dice Create a new SQL tab for executing queries. Vamos a hacerle clic ahí y acá tenemos entonces una ventana limpia de consulta en la cual podemos empezar a trabajar con los datos. La forma en la cual consultamos los datos, para comprobar que no hay ninguno, es escribiendo simplemente select asterisco from, por ejemplo, album. Le voy a dar aquí, ejecutar. Y fíjense que tengo un error. Dice que ninguna base de datos ha sido seleccionada y que para seleccionar una base de datos por defecto necesitamos hacer doble clic en el nombre. Es decir que si hago doble clic aquí, fíjense que ahí cambió el color, ahora está seleccionada. Y si le doy a ejecutar, ahora sí tengo una respuesta. Set author y le vamos a poner The Beatles 2. Vamos a seleccionar esto, ejecutar. Y aparentemente esto ha funcionado o debería haber funcionado. Dice que una fila coincidía con el filtro que teníamos y que ha cambiado una. Así que si hacemos de nuevo el select y ejecutamos, ahora tenemos The Beatles 2. Bien.
Si voy ahora a Form Editor van a ver cómo entonces aparece aquí cada una de las columnas, pero en el formato de un formulario. Bien, ahora voy a mostrarles una cosa más. Vamos a, por ejemplo, seleccionar From Song, que obviamente no tiene nada. Vamos a ir al Form Editor y le voy a poner la canción Ticket to Ride. Extension, vamos a poner todo lo que les quería mostrar a modo de introducción de MySQL Workbench. Voy a preparar un curso un poco más intensivo para que aprendamos a hacer cosas más complejas, crear diagramas y ya administrar una base de datos un poco más parecida al mundo real. Pero quería que este video fuera simplemente un vistazo general por si todavía no estás decidido o decidida a usar el Workbench. Es muy interesante. También MySQL nos ofrece el Shell, que es una línea de comandos muy completa para realizar todo tipo de actividades con nuestros datos en la base de datos. También voy a estar haciendo un video sobre eso y te lo voy a dejar aquí en la descripción de YouTube. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y déjame un like, así este video llega también a otros programadores y programadoras. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.